El crecimiento económico de un país pasa, por supuesto, por grandes obras de infraestructura y darle mejores servicios a sus ciudadanos. Pero pasa también por cerrar brechas en educación, en salud y sobre todo en vivienda, en darle un techo digno a los peruanos. ¿Saben cuál es la brecha de vivienda en el Perú? De 1.9 millones. Eso quiere decir que deberíamos pasar de 40.000 viviendas que se construyen hoy al año a 200.000 viviendas al año. ¿Cómo hacer eso realidad? Cuando el sector construcción en el área de vivienda se enfrenta a la informalidad, a la autoconstrucción y a una economía ilegal y peligrosa como es el tráfico de terrenos. ¿Cómo hacer frente a un Estado que no termina de entender que se necesita desde los ministerios correspondientes tener un interlocutor válido, pero además que se haga cargo de identificar terrenos y sanearlos para pasar de la informalidad y el crecimiento desordenado que nos ha dejado estos asentamientos humanos y este cordón de construcción informal alrededor de Lima a una construcción formal que le dé vivienda digna a las familias peruanas? De eso vamos a hablar esta tarde con José Espantoso, él es presidente de ACI, Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. ¿Cómo estás, José? Hola, Mela. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, ese es el marco general. Pasemos al detalle de la necesidad de construcción de vivienda en el Perú. Con todo gusto. Efectivamente, tú en la introducción lo dijiste muy bien. Hay un déficit habitacional de 1.9 que se descompone en 1.3 millones de viviendas que son un déficit cualitativo, es decir, que necesitan ser mejoradas las viviendas, y 600.000 que corresponde a un déficit cuantitativo. Nosotros, digamos, los productores, los que hacemos vivienda formal, producimos hoy 40.000 viviendas. ¿Quién es el gran ganador de todo esto? Es la informalidad. Son los traficantes de terrenos que hacen lo más fácil, identifican terrenos, los invaden, ponen tiza y mandan a las familias, las destinan a vivir durante años en la precariedad, porque estas familias no reciben agua y desagüe. Es para que la gente lo identifique. Llega la familia con la estera. Con la estera. ¿Es cierto? Al Arenal. Al Arenal. A esperar que luego de sucesivos gobiernos municipales, no, a la fuerza tengan que sanear. Sanear, exactamente. Cuando justamente lo que rompe todo este modelo perverso es producir de frente vivienda formal. Porque cuando tú entregas una vivienda formal, desde el día 1 estás entregando luz, agua, desagüe. Cuando hay una urbanización ya formada, al costado se pone un colegio, cerca hospitales. Nosotros acabamos de sacar un estudio con el IPE, con el Instituto Peruano de Economía, y hemos hecho un estudio de las ciudades informales. Primero, como dato, te cuento que Perú es el segundo país en Latinoamérica que tiene más ciudades informales, ¿no? Por todo lo que vivimos, ¿no? Entregar viviendas saneadas también tiene directa relación con el tema de salud, ¿no es cierto? Porque 100%, tener acceso a agua potable se reduce. De hecho, uno de los datos, exactamente, por ejemplo, se duplica la incidencia de enfermedades diarreicas en los niños que viven en ciudades informales, ¿no? Y lo peor de todo es que pasan, en un tercio de esas que viven en ciudades informales, pasan más de 20 años para recibir recién agua. Y en el interín de esos 20 años pagan el agua más cara, porque el recibo que nos llega a la red pública versus el camión cisterna es 7 veces más caro. Y además replicando perversamente círculos de pobreza. Tal cual. ¿Cierto? Cuando uno entrega vivienda formal, cuando hablamos de pobreza multidimensional, en realidad estás hablando de educación, salud y acceso a servicios. Hoy día es una lágrima, pero 1 de cada 3 peruanos no accede a uno de estos servicios. En cambio, cuando tú entregas vivienda formal, con el programa Techo Propio o el nuevo crédito Mi Vivienda, de frente le estás cambiando, es la llave de nuevas oportunidades para esa familia. Ahora, hay la disposición claramente del sector privado, que lo que necesita es un Estado eficiente que identifique los terrenos, que los deje saneados, como ocurre en las ciudades desarrolladas del mundo. Primero llega, se identifica el terreno, se sanea, se organiza y luego viene y se construye. Y eso es lo que padecemos los inmobiliarios, porque, por ejemplo, mira tú, en los últimos 10 años el Estado ha invertido 15.000 millones de soles para reducir la brecha de agua. ¿Sabes cuánto ha reducido la cobertura en los últimos 5 años? Ha aumentado. En lugar de ser 11% la reducción, ahora es 16%. O sea, lo que creen que reducen, finalmente se siguen dando digamos, tráfico de terrenos. Entonces tiene que haber una política desde el más alto nivel
que entienda que la vivienda es una política prioritaria al nivel de la educación, al nivel de la salud, porque justamente combate la pobreza multidimensional, ¿no? ¿Hay en el Ministerio de Vivienda una dirección que se dedica a eso, a la identificación de terrenos, al saneamiento de terrenos, para, en coordinación con el sector privado, desarrollar, por ejemplo, vivienda social? Sí, hoy por hoy, ahí ya se ha determinado en la ley DUS lo que es un operador público de suelo. Es decir, le da la facultad a el Fondo Mi Vivienda, y un buen ejemplo también, por ejemplo, es la Municipalidad de Lima, que ahora está poniendo a disposición de los inmobiliarios en la zona de Ancón, la ciudad Bicentenario se llama, suelo público, que es justamente lo que tú dices. Nosotros los inmobiliarios tenemos que ir atrás del terreno que ya está saneado, donde el Estado llega primero con agua, con luz, y entonces pone a disposición estos terrenos digamos, para ser ejecutados. Y tiene que ir además amarrado al acceso al crédito, que siempre es muy limitado, sobre todo en un país con tan alta informalidad. Crear historia crediticia es complicado, ¿no? Con 70% de informalidad. Entonces el acceso al crédito también es complicado. Si queremos nosotros, justamente en la introducción que tú das, pasar de digamos, producir 40.000 a 200.000, la variable crédito es fundamental. Para contarte así, el modelo peruano funciona, es el modelo ABC. A significa ahorro, es decir, la plata que las familias han podido ahorrar para acceder a una casa. B es el bono, el subsidio que el Estado da a las familias para que junto con la inicial pueda calificar un crédito. Ese es un poco el modelo que funciona. Ahora, la penetración, por ejemplo, en el programa Techo Propio, de todos los programas, de todos los créditos que se entregan de Techo Propio, de las viviendas, solo el 7% toma vivienda, toma crédito. Entonces es imposible duplicarlo si es que el sistema financiero no entra realmente a entender el funcionamiento de este mercado, que el mercado existe, es súper potencial. Y que la demanda está. Está, o sea, es posible hacer 200.000. Colombia hace 257.000 viviendas en su mejor momento y nosotros hacemos 40. O sea, si nos queremos comparar con temas de la región, por ejemplo, el tema de subsidios, por ejemplo, en el Perú son 350 millones de dólares, Chile tiene 4.500 millones de dólares. Por eso que el reto es súper amplio, es súper grande, y por supuesto tienen que estar todos los stakeholders, todos los actores, poniendo a las familias en el medio, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Minera, el Ministerio de Economía, que es quien finalmente aprueba el monto de los subsidios, los gobiernos regionales, locales, las municipalidades, etcétera, ¿no? Los bancos. ¿Estamos encaminados a ese ordenamiento territorial y a esa sinergia con el sector privado para la vivienda social? Yo creo que hay buena intención, yo creo que se están aprobando planes urbanos, planes de desarrollo urbanos, pero todavía yo te diría que a nivel nacional falta muchísimo por hacer, ¿no? Falta mucho por hacer, y lo más importante de todo esto, que para hacerlo se necesita de la voluntad política del más alto nivel de poder del país. ¿Lo ha entendido nuestra autoridad política hoy, o estamos esperanzados en que sea? Yo te puedo decir que a nivel del Ministerio de Vivienda sí, pero yo creo que a nivel del Ministerio de Economía no lo entienden tan bien. Es verdad que ahora se está aprobando y tenemos predictibilidad acerca de los subsidios, 1.500 millones de soles, pero como te digo, son insuficientes todavía. Entonces, acá tiene que venir, o sea, para pasar de hacer de 40 a 200.000 no lo hacemos de la noche a la mañana, tiene que venir con una cierta predictibilidad. Por eso que necesitamos una ley de financiamiento habitacional, por eso es que pedimos esta mesa ejecutiva con el Ministerio de Economía, para que este monto de subsidio vaya incrementándose año a año hasta llegar a quintuplicarlo. Es la única manera que vamos a poder realmente reducir brechas sociales, ¿no? José, gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos quedamos con esas tareas pendientes, con ustedes a los estudios. Gracias, Pamela, por la importante entrevista también, y las brechas, miren ustedes, que hay en acceso a la vivienda, en acceso, por ejemplo, a agua potable, servicios tan básicos con los que deberían de contar todos los ciudadanos. Tenemos a